Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy les traemos la conversación que Alberto Medina Méndez mantuvo con Alex Oxenford. Charlaron sobre el interesante caso de los unicornios argentinos, pero también sobre la vida como emprendedor y la escena startup en Latinoamérica. Alex es un emprendedor tecnológico, cofundador de Alpha Capital SPAC, LetGo, OLX y de Remate.com. Alberto Medina Méndez es periodista, consultor y director ejecutivo del Club de la Libertad, una organización con sede en la ciudad de Corrientes, Argentina, que es miembro de la red Somos Innovación. La charla se dio en el marco de un webinario que coorganizamos como un ciclo durante este año sobre innovación. No olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcasts y de compartir el episodio. Bueno, queremos analizar contigo un poco si la aparición de los unicornios argentinos es una luz de esperanza para aquellos que perdieron un poco la fe en el país y en la posibilidad de avanzar y progresar. Tal vez tengamos que hacer una introducción porque la palabrita unicornios para muchos es relativamente novedosa, ¿no? Ok, bueno, sí. Sí, para empezar, por unicornios, diferentes personas dicen diferentes cosas. O sea, en general, la concepción correcta de unicornio es una compañía privada, o sea, no pública, de arriba de $1.000 millones. Y unicornio viene del animal unicornio, que es en la mitología era un animal muy poco común, casi no había, ¿no? Entonces uno encontraba muchos caballos y cada tanto, muy rara vez, un unicornio, que es un caballo con el cuerno en el medio de la cabeza. Como durante mucho tiempo prácticamente todas las compañías antes de valer $1.000 millones salían en la bolsa, encontrar compañías privadas que no cotizaban en la bolsa, pero que valían tanto como $1.000 millones era un unicornio. Pero esto fue mucho cambiando con el tiempo, y hoy por hoy básicamente la gente se refiere a unicornios como cualquier compañía que valga más de $1.000 millones, no importa si es pública o privada o el origen, etc. Y en general, además, se refieren a compañías de tecnología, a pesar de que inicialmente ese no era necesariamente el foco. Hoy te diría que es la definición de unicornio es una compañía privada o pública de tecnología y que vale $1.000 millones o más. Y en ese sentido, sí, a ver, es como definir un poco las compañías más valiosas, ¿no? Entonces, por muchos motivos creo que es bueno para América Latina en general y seguro para Argentina también, que existan compañías de tecnología exitosas y que en consecuencia valgan mucho dinero, porque de alguna manera las compañías de tecnología hacen hacen muchas cosas, pero por lo menos 3 cosas que son importantes. Primero, dan empleo de calidad. La mayoría de los empleados de las compañías de tecnología de alto crecimiento son lo que se llama white collar, son puestos de alto valor agregado y en consecuencia pagan salarios muy arriba de la media, y eso es interesante. Además, generalmente son exportadores de servicios, entonces traen divisas, dólares a la región y al país, y eso es bueno también para las compañías. Y en tercer lugar, en general, bueno, tienen este crecimiento y este éxito porque son muy valoradas por sus usuarios, y eso hace que crezcan mucho y que tengan facturación importante y sean rentables, y por eso valen mucho. Pero la razón por la que son valoradas por sus usuarios es porque en general aumentan significativamente la productividad del ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Zoom, una compañía que permite hacer videoconferencias, que tuvo muchísimo éxito ahora en la pandemia, bueno, aumenta la productividad de las comunicaciones, ¿no? Y ha tenido una pujanza increíble porque es muy fácil ahora hacer comunicaciones usando esa tecnología o varias de las otras, incluida la que estamos usando hoy. Pero lo mismo pasa con muchas compañías, unas plataformas de compraventa como OLX o Mercado Libre, etcétera. También, bueno, aumentan la productividad del sistema porque permiten comprar
más barato o vender cosas que uno no hubiera podido vender hasta que la compañía apareció. Entonces le dan mucho valor a todas las partes, al comprador, al vendedor. Incluso tienen externalidades positivas que en muchos casos ayudan al planeta porque son más eficientes que las alternativas en consumo de energía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué además de a los potenciales empleados de estas compañías, por qué a otras personas debería interesarle y por qué puede ser una buena noticia? Bueno, porque, por ejemplo, un emprendedor que está considerando dedicarse a construir una compañía y vivir de eso, bueno, ese emprendedor al ver en el ecosistema, en su realidad, en el país, en el continente, otras personas parecidas que también son de su misma ciudad o de su mismo país y que están construyendo compañías muy relevantes y muy valiosas, tal vez se entusiasma y dice, bueno, si ese pudo, yo seguro que también puedo, porque en el fondo no son las personas que están construyendo su unicornio, son personas normales que viven en las mismas ciudades, que tienen historias bastante parecidas, y en general hace falta muchas cosas para construir una compañía de tecnología exitosa, pero entre ellas, por supuesto, está suerte y el timing correcto, etcétera, y muchísimo trabajo, pero al final de cuentas no son superdotados ni nada que se le parezca a la gente que los hace y son ejemplos para otros que por ahí se animan a construir su propia compañía. Entonces, por esos motivos yo creo que es una buena noticia para la región y para el país. Y además, te diría como último, creo que es una de las pocas maneras que hay el desarrollo de un sector de conocimiento fuerte para compañías particularmente de tecnología, una de las pocas maneras que tiene la región y Argentina, Brasil también, por ejemplo, de acelerar lo que normalmente le hubiera llevado pegar el salto al desarrollo, ¿no? Que por ahí con las tasas de crecimiento actuales va a llevar décadas, ¿viste? Ser países desarrollados. Bueno, en la medida que ese crecimiento se incline hacia compañías de conocimiento que además crecen mucho más rápido que el promedio de la economía y que generan muchas externalidades positivas, bueno, tal vez ese camino se acorte y entonces más rápido, más gente pueda disfrutar de un país más rico, ¿no? Y eso, ¿Cómo analizás, Alec, este fenómeno en un contexto en el que Argentina está súper al tanto? Muchas empresas se han ido, algunas están analizando irse por motivos distintos que tienen que ver con un contexto estructural económico complejo como el que tiene Argentina, inclusive alguno que otro unicornio, sabemos que ha buscado tener de alguna manera o domicilio fiscal fuera o inclusive sus propios propietarios decidieron residir en otra nación. ¿Cómo juega este fenómeno, digamos, de crecimiento o aparición de unicornio por un lado y por otro lado esa posibilidad de irse de Argentina que está lamentablemente tan vigente? Sí. Bueno, a ver, los emprendedores buscan oportunidades, ¿no? Y construyen compañías en esas oportunidades. Entonces, si nosotros miramos un poco la historia, en la década, digamos, en la primera década fuerte de la tecnología en Argentina, en América Latina, post-2000, digamos, Argentina tuvo desproporcionado éxito. Los primeros varios unicornios fueron argentinos en toda la América Latina, incluyendo también España. O sea, hubieron unicornios en Argentina antes que España, y antes que en Brasil, y antes que en México. Entonces, eso es muy, muy interesante porque es un fenómeno totalmente antiintuitivo. En ninguna métrica de Producto Bruto o de tamaño de población, etcétera, hubiera sido natural que los unicornios aparezcan primero en Argentina antes que en Brasil, México o España, porque en todas las otras métricas esos tres países están adelante, tanto en Producto Bruto, en población, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, fue así. Entonces, había 1, 2, 3, 4, 5 unicornios y prácticamente no había unicornios en todo el continente ni afuera. Bueno, eso fue cambiando. Hoy, en Argentina, según como uno lo mida, pero hay algún número alrededor de 6 unicornios, pero ahora hay como 40 en América Latina, y eso es excluyendo España. O sea, en Argentina hubo un crecimiento por ahí de 4 a 6
de vuelta, depende de cómo se lo mira, hay un par de compañías que es dudoso si son más argentinas o más, o sea, una uruguaya, bueno, pero ponen entre 4 y 6. Pero en la región ahora son como 40, ¿no? Entonces pasamos de tener un número como 80, 90 o 100% de los unicornios de la región a pasar de tener un número más parecido al 10 o 15%. Entonces, la mezcla, todo el crecimiento de unicornios grande de los últimos 15 años fue afuera del mercado entero, ¿no? A pesar de que aparecieron algunos unicornios nuevos en Argentina, aparecieron muchos más en Brasil, que hoy tiene más de 20, ¿no? Que no tenía ninguno antes. Cuando nosotros arrancamos teníamos todos y ahora ellos tienen 5 veces lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ese cambio muy fuerte hacia Brasil y un poco menos fuerte, pero también fuerte hacia México, tiene que ver con muchas cosas, pero entre ellas, que sí, que es la realidad. A veces duele un poco decirlo, queda medio, no sé, nos gustaría que fuera de otra manera, pero ha sido un poco más cuesta arriba, ¿no? En la región es un poco difícil en un país que, digamos, que no, donde la economía no crece, donde no hay inversiones, construir compañías nuevas, porque por ahí en el país de al lado crece más rápido, entra mucha plata de inversiones, es simplemente mucho más fácil. Y uno al final, si tiene que elegir dónde construye algo, bueno, trata de construirlo donde tiene más sentido, ¿no? Te doy un dato, por ejemplo, que da mucha claridad de esta situación relativa entre, por ejemplo, Argentina y Brasil, que estuvo pasando en los últimos años. A mediados de la década del 90, el Merval, o sea, el índice de todas las compañías públicas argentinas, las compañías que cotizan en bolsa en Argentina, comparado con el Bovespa, o sea, el índice de compañías que cotizan en bolsa en Brasil, ese número era aprox 40%, algo así. Por ahí un poco más, un poco menos, pero pongamos un número más o menos 40%, se agarraba a todas las compañías que cotizan en bolsa en Argentina, en 94 por ahí, 95, y la comparaba con todas las brasileñas. Bueno, las argentinas eran más o menos un poco menos de la mitad de las brasileñas. Hacemos fast forward hasta hoy. ¿Sabes cuál es el número? Si yo comparo el valor del Merval hoy contra el valor de la bolsa brasileña hoy, que era 40 y pico, casi la mitad, 1,5%. 1,5%. Eso te demuestra un peso relativo gigante que cambió. Nosotros pasamos de ser había más compañías, más valor en la bolsa argentina per cápita, porque la población es 5 veces la brasileña de la Argentina, y la cantidad de empresas y el valor era más o menos la mitad. O sea que había como el doble en realidad per cápita de compañías y de en la bolsa a un número que ahora es 10 veces más del otro lado, ¿no? Se hizo así. ¿Entendés? Y eso es un indicador, pero hay muchísimos. Miramos la cantidad de autos producidos y consumidos, o sea, comprados en Brasil. Si miramos, ni hablar las inversiones, el monto de inversiones es extraordinariamente más relevante, ¿no? Por ejemplo, startups en este momento identificados de tecnología en América Latina, hay 23.000 y pico. 77%, o sea, 17.987, para ser preciso, según un reporte de startups de hace un par de semanas, están en Brasil. Solamente 5% están en Argentina. 5%. Mientras que, si yo voy mirá lo que te voy a decir, en 1999, el 2000, más del 50% de los startups de tecnología que recibían inversión institucional estaban en Argentina, de todo el continente. Ese número era 5 y 77 es Brasil. Otra vez un cambio muy grande, ¿viste? Entonces, bueno, obviamente en ese contexto es más difícil porque si vos tenés muchísimo más startups en un país que en otro, también tenés más ingenieros, tenés más un ecosistema más preparado, más gente con experiencia, más inversores, más todo. Entonces, bueno, es más cuesta arriba arrancar en el país donde esto pasa menos, ¿no? Así que sí, estamos... ¿Cuánto juega? Sigue habiendo un ecosistema bueno, sigue habiendo entrepreneurs increíbles, sigue habiendo algunas compañías bárbaras,
pero en términos relativos perdimos muchos lugares, ¿viste? A los argentinos nos gusta imaginarnos, no sé si es cierto, pero nos gusta imaginarnos que somos creativos, que tenemos mucha gimnasia para salir de las crisis, que somos capaces de superar situaciones negativas. Cuando emigramos de Argentina, nos reconstruimos a una gran velocidad en otras naciones y hasta nos destacamos. Eso es lo que queremos creer, probablemente no sea necesariamente cierto. La pregunta es cómo juega la creatividad en esto de los unicornios, porque ese no es un material, digamos, disponible tecnológicamente, sino que en todo caso tiene que ver con la capacidad de los seres humanos de crear desde el talento cosas nuevas, innovadoras, en este caso en tecnología. ¿Y cuánto crees que está influyendo esto en la aparición de este tipo de proyectos en Argentina? Sí, no, es muy importante la creatividad y Argentina tiene varias cosas muy importantes, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros nos enfocamos mucho en la foto y siempre hablamos de la foto, de lo que pasa en Argentina. Y la foto tiene algunos aspectos muy buenos, pero uno tiene que ver la película entera, no solamente la foto. O sea, es la foto comparada con las otras fotos. Entonces, a ver, por supuesto que hay mucha creatividad en Argentina y eso es buenísimo. Y hay, la educación empeoró muchísimo en Argentina, pero sigue siendo en términos relativos a la región, en algunas dimensiones bastante buena, a pesar de que es peor que antes, mucho peor que antes. Pero ¿qué pasa? Si vos miras cómo viene evolucionando, y claro, antes Argentina estaba muy arriba en todas las dimensiones y ahora en muchas están arriba de nosotros. Entonces, aunque entre comillas haya creatividad e innovación, sí, bueno, pero si al final no tenés un clúster, al final del otro es muy difícil ganarle porque tenés gente un poco más creativa a un clúster tecnológico que tiene 10 veces la densidad, ¿entendés? Entonces, sí, hay creatividad, etcétera, pero no alcanza con eso, ¿no? O sea, necesitas también la realidad, ¿viste? Las condiciones básicas, siempre miramos, ¿no?, lo que pasa en grandes naciones, obviamente, y la referencia puede ser Estados Unidos en esto, en la que obviamente muchos emprendedores han sido exitosos porque las reglas de juego básicas están bastante estables y por otro lado, porque no tienen las preocupaciones que por ahí un argentino promedio tiene, que no sabe si mañana le van a cortar un puente que no va a poder pasar o le van a cambiar las reglas de juego, y supongo que eso debe tener obviamente algún impacto en la concentración para dedicarse a un emprendimiento, ¿no? Sí, y de vuelta hay compañías increíbles. A ver, por ejemplo, Mercado Libre nació en Argentina y es el líder en la región en miles de aspectos, ¿no? Y hay muchos, Globant es increíble, Walla es impresionante, Despega, hay varios. Pero la realidad es que la grandísima mayoría de la inversión en tecnología en América Latina no pasa en Argentina, pasa afuera. ¿Por qué? Y bueno, por muchos motivos, pero alguno de los motivos es que, bueno, sí es muy difícil meter dólares, es muy difícil sacar dólares. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que alguien quiera invertir en un país donde después no está claro si se puede llevar la plata o cómo? O sea, alguien conoce, si yo le doy a mí que alguien levante la mano y me diga que si tiene $10.000 que alguien le da para que invierta de alguna manera, los va a invertir en un lugar que no sabe si los puede sacar de vuelta después. O sea, la gente se sorprende, bueno, pero que no existe que alguien invierta si no es para ganar plata. ¿Por qué va a invertir si no? Está bien ganar plata. O sea, pero bueno, por supuesto, muchas veces uno pierde plata. Ese es el riesgo del empresario, ¿no? Pero, digamos, es absurdo asumir que va a haber inversiones si uno no tiene la capacidad, y entre las dificultades de mover plata, las dificultades impositivas, que la carga impositiva es sideral, y toda la complejidad que tiene operar las restricciones laborales, que son complicadísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco cuesta arriba. La realidad está que la gente se está haciendo invertir al lado, ¿no? Tristemente, porque uno querría que invierten y den empleo en Argentina, ¿no? Hoy decías al comienzo que una de las características interesantes de los unicornios era que generaban entusiasmo en otros. Y seguramente aquellos que dicen, bueno, si hay empresas argentinas que triunfaron y jóvenes que viven en mi provincia y que empezaron de abajo, por ahí me entusiasmo y me meto en esto. Pero la pregunta sería, ¿cuán local y cuán global tenés que tener la cabeza para poder pensar en grande? Digo, si el proyecto o el desafío o el sueño
pasa por convertirse, no sé si en un unicornio, pero sí al menos en una empresa exitosa, en un emprendimiento tecnológico exitoso. Digo, vivir en la aldea, pero pensar en el mundo, ¿no? Esta sería un poco la clave. Sí, sí. Yo creo que es muy importante estar cada vez más. Estamos hablando de un solo mundo, ¿no? Donde todo el mundo, todo está conectado y las naciones cada vez son menos relevantes, son solamente relevantes para los políticos que se aprovechan de las tonterías, de los conflictos para beneficiarse, pero en realidad cada vez más estamos globalizados y eh, eh, yo creo que la, eh, como entrepreneur tendemos a pensar en, ¿viste? Cada vez más globalmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, que estaba pensando mientras tenía, pero creo que sí, no tengo mucho más para decir ahí. Sí. En este sentido, mucha gente dice, emprender en Argentina es pensar en chico, meterse en lo propio, es trabajar en el mercado interno, por las dificultades que comentabas vos de sacar dólares, de ingresar dólares, de trabajar inclusive con proveedores tercerizados, ¿no? Hoy en Argentina, comprar licencias o derechos o transferir dinero para un proveedor o para un ingeniero que trabaja en otro país sería casi una tragedia. Pero digo, la pregunta es, ¿tenemos posibilidad en Argentina y incentivarías en la Argentina que los más jóvenes particularmente no se rindan y sigan soñando en esta posibilidad de convertirse en unicornios? Porque como bien sabes, mucha gente en Argentina, particularmente los más jóvenes, están un poco replanteándose o pensando, obviamente algunos se fueron, sin haber tenido ninguna experiencia propia, ¿no? Sino casi intuitivamente, porque sienten que aquí las chances son muy bajas. Los unicornios se abrían como una especie de esperanza para muchos. Sí, es muy triste, porque el otro día vi una encuesta que como 70% de los jóvenes creían que estarían mejor en un país que no fuera Argentina. Eso es una de las estadísticas más tristes que vi desde siempre. O sea, me dejó muy preocupado, ¿no? Porque que la juventud piense que, digamos, estaría mejor en otro... Es trágico, ¿no? O sea, es trágico, porque son los últimos que pueden tirar la toalla, ¿no? Y parece que están cerca de tirar la toalla. Sí, mira, yo creo que todos en Argentina, todo el mundo en Argentina, los políticos, los empresarios, los chicos, los sindicalistas, los profesores, todo el mundo, los curas, todo el mundo tiene que frenar y de verdad hacer una reflexión muy profunda de cómo puede ser que se esté permitiendo que un país con la historia, la riqueza y los privilegios que tiene Argentina, que es un país muy privilegiado, es un país que tiene recursos naturales, que tiene energía, que tiene alimentos, que no tiene problemas raciales, que no tiene riesgos religiosos. O sea, la tenemos, entre comillas, facilísima en Argentina, comparada con casi todo el resto de los países del mundo. Sin embargo, es una catástrofe cómo se organiza y cómo básicamente se destruye, porque se está destruyendo riqueza, no se crea riqueza y cómo se distribuye, ¿no? Entonces, hay que parar de alguna vez y decir, muchachos, hasta acá llegamos, no es posible seguir así, porque estamos empezando ya a acercarnos a un punto de no retorno donde se disuelve los fundamentos de la sociedad, porque si la gente joven se quiere ir y ya tira la toalla, ya estás en una situación muy, muy complicada de revertir, ¿no? Entonces yo creo que hay que frenar y decir, a ver, ya está, paremos. Evidentemente hay muchas cosas que están muy mal, paremos y seriamente démosle una vuelta, ¿no? Y terminemos con las tonterías, porque no da es un poquito lo de bailar en el Titanic. No se puede estar ignorando una realidad tan dura, ¿entendés? Argentina tenía 5% de pobreza a principios de los 80. 5% de pobreza, tiene 50 hoy. No hay ningún país en el planeta que le haya pasado esto. O sea, ninguno. O sea, todos los países van con el desarrollo, van achicando la pobreza. Por ahí tenés ahora la pandemia, aumentó un poquito en un lado, un poquito en el otro, pero la tendencia, no parece que tenés una tendencia de 40 años para abajo, digamos, ¿no?
Viene de antes, pero digo, te doy un ejemplo reciente como para que lo mires. Al principio de los 80 había menos pobres en Argentina que en España. Ahora vamos a España y parece que nos vimos otra galaxia, ¿entendés? Es impresionante, ¿no? Sí, sí, la última, Alex, para no robarte tanto tiempo. Si tuvieras la posibilidad de dialogar casi en privado, te diría yo, con un gobernante promedio argentino, que tiene la claridad conceptual de que no puede expulsar empresas, no debería hacerlo, pero los hechos, las circunstancias estructurales de la conformación del Estado y de la forma de ver la política empujan siempre para priorizar otras cuestiones que no son la del desarrollo de las empresas. ¿Qué le dirías? ¿Dónde poner el foco para no perder este envión? Me quedé pensando en esa cifra de las startups que dijiste, preocupante esa pérdida de posición relativa a Argentina, ¿no? Y elogiable lo de Brasil, por cierto. Pero ¿qué le dirías en privado a ese dirigente político, a esos dirigentes políticos, si te dicen, ¿cómo hacemos, Alex, para retener a esas empresas que pueden ser el cambio para la historia argentina, que se conviertan en la base de la tecnología para el futuro? Bueno, mira, yo lo que le diría es que sean un poquito humildes y lean, que se informen y que me digan si conocen algún país que haya generado desarrollo y donde se haya bajado la pobreza y esto no haya sido a través del empleo del sector privado. Te lo digo yo, la respuesta, no existe. Ningún caso, ningún caso. No es que hay uno o dos. Ni siquiera el país comunista por excelencia, China, teniendo un gobierno autoritario, igual no consiguió crear empleo de valor hasta que se abrió el capitalismo. Y lo hizo y bueno, lleva 40 años de crecimiento sostenido, casi todo el empleo del sector privado. Entonces, es así, no hay ningún país, los países más estatistas tienen salarios muy bajos. Entonces, hay que apoyar el sector privado. Entonces, si de verdad queremos el desarrollo, queremos que la gente esté bien y que haya empleo relevante, hay que apoyar el sector privado. Y el sector privado son principalmente las empresas, de todos los tamaños. Entonces, tenemos que cambiar un poquito la manera de pensar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a la creación de riqueza? No tanto, olvídense de distribuir, sí, después podemos distribuir, pero primero hay que crear. O sea, si no, cada vez estamos achicando más la torta, y vamos a terminar repartiendo 2 granitos de arroz. O sea, no funciona el mundo así. No funciona el mundo así y no hay nadie, no es que hay, no, mira, excepto Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán, no hay ningún país en el mundo que no entienda a esta altura que necesitamos una macroeconomía estable con inflación baja, intereses bajos. Eso es como mínimo requisito y para eso tenemos que terminar con el déficit fiscal y ordenar las cuentas. Nosotros estamos en un punto muy, muy primitivo, o sea que todavía ni siquiera tenemos inflación baja, es como lo mínimo, ¿no? Y después hay que ver cómo hacemos para ayudar a que las empresas prosperen y puedan contratar gente y empiece un ciclo positivo de inversión que crea empleo, que genera valor, donde hay una competencia sana, se crean productos y las cosas van para adelante y las compañías exportan, traen dólares y crean más puestos de trabajo. No es lo que está pasando y está pasando al revés, o sea, están cerrando las empresas. Entonces, ya está, o sea, hay que frenar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer este país más atractivo para que empiecen a volver, ¿no? En el sentido contrario, y decirlo en serio y hablarlo y verlo. Cuando uno va a China, yo tuve una oficina en China con OLX unos años, y uno le pregunta a cualquier persona, se sube a un taxi y habla con el taxista y le pregunta por qué China funciona, etc. Digo China porque es un país incuestionablemente de mucho éxito en las últimas décadas. Y eso se entiende perfecto, que tienen que ser productivos, que tienen que ser competitivos, que tienen que exportar. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Discutir en serio cómo hacemos eso. Y ni hablar casos como para mí geniales, como el de Corea del Sur o el de Holanda, por ejemplo. Pensemos Holanda o Singapur. Holanda, un país
que no deberían existir, está bajo el agua teóricamente. O sea, no tienen nada. Y hoy tienen un producto bruto envidiable, la gente es rica, o Dinamarca, ¿no? La gente es rica, vive bien, es feliz, hay serenidad, hay paz, no hay conflictos sociales. Es posible. De vuelta, la tenemos mucho más fácil que Holanda nosotros. Hasta España, si nos ponemos a pensar, tenemos mucho más recursos naturales y la gente es parecida si somos descendientes de casi el 80%, 90% de los argentinos somos descendientes de españoles, italianos y un par de países más. Somos lo mismo. O sea, ¿cómo no vamos a poder hacer algo que ellos pueden en un terreno mucho más chiquito, con mucho menos recursos naturales, con energía más cara? O sea, no hay explicación, ¿no? Es como que inventamos unas reglas para dentro de este espacio que llamamos Argentina que la hacen, nos queremos rascar así, y bueno, para, hay que rascarse así, ya está. Lo hacemos más difícil. Sí, se puede. Pero se puede. Lo importante es saber que se puede, ¿no? No hay que tirar la toalla. O sea, se puede, pero ya está, ya paremos. O sea, no sigamos pateando para el lado que no va. O sea, hay que ir para el lado correcto, ¿no? Sí. No te quiero desaprovechar, Alec, la última, prometo y cumplo. Te quiero trasladar la pregunta esta de Roberto, que me parece muy interesante. Dice, Alec, ¿cuál es la tasa de mortalidad de las startups y cuál es la mayor causa, en tu opinión? Bueno, hay muchas estadísticas al respecto, pero yo, si tengo que decirte un número, te diría que algo así como entre 90 y 95% de los startups mueren. Pero no es muy relevante eso, porque casi todos se reciclan. O sea, la gente, los ingenieros pasan a trabajar al siguiente startup, los fundadores fundan otra cosa. Es un ciclo donde muchos se van fundiendo, pero van apareciendo más todo el tiempo, que cubren el espacio que dejan los anteriores y todo el sistema va para arriba, ¿no? Y las causas son muchas, pero es un sistema genial porque la realidad le va diciendo a los startups cuáles tienen sentido. Entonces, si el startup se equivoca porque el producto que desarrolla no es atractivo para los usuarios, bueno, los usuarios no lo compran o no lo usan y entonces la gente, cuando se da cuenta de eso, arma otro startup, ¿no? Y va mejorando, o en versiones distintas del producto dentro del mismo startup también van mejorando, ¿no? Entonces, te diría que la mayoría de las veces es un tema de producto, que la pifian con el producto. A veces es un tema de timing, por ahí que es un mal momento, ¿viste? A veces la competencia, es difícil competir porque el de al lado, pero es muy divertido, es un juego muy divertido el de construir proyectos y aprender en el camino, ¿no? Vale mucho, yo le digo a todo el mundo que se lo está planteando, que se animen, porque no hay, creo, ninguna actividad más gratificante que ser emprendedor. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.